Buenas tardes, mi nombre es Juan Gerardo Salazar Cabriales y hoy les voy a hablar sobre los sistemas, la evolución de los sistemas operativos. Historia de los sistemas operativos. En la década de los 40 no había sistemas operativos y se interactuaba con el hardware de una computadora trabajando en el lenguaje de una máquina. La informática tal y como se le conoce hoy en día surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en la que de la década de los 40 en esos años no existía ni siquiera el concepto de sistema operativo y los programadores interactuaban directamente con el hardware de las computadoras trabajando en el lenguaje máquina. Esto es binario, programado y únicamente en 0 segundos y 1 segundo. En la década de los 50 el primer sistema operativo fue creado para el ordenador IBM y su función era ejecutar un programa cuando el anterior terminaba. Y tal y como dice aquí, el concepto del sistema operativo surge en la década de los 50. Es el primer sistema operativo de la historia y fue creado en 1956 para un ordenador IBM 704. Y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. En la década de los 60 aparecen conceptos como multitareas y multiusuarios en tiempo real. En los 60 también surgió la Internet en plena Guerra Fría de Estados Unidos. Era una red exclusiva militar con el objetivo de un ataque ruso. Se podía tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. En los 60 se produce una revolución en el campo de los sistemas operativos. Aparecen conceptos como un sistema multitarea, sistema multiusuario, sistema multiprocesadores y sistema en tiempo real. En los 70 los ordenadores personales llegan al público y hace que se multiplique el desarrollo creándose el lenguaje C, diseñado para reescribir Unix completo. Y en los 70 se produce un boom en cuestión de ordenadores personales, en este caso en casa, acercándose a estos al público general de manera impensable hasta entonces. Esto hace que se multiplique el desarrollo creándose el lenguaje de programación C, diseñado específicamente para reescribir un código completo de Unix. Como consecuencia de este crecimiento exponencial de usuarios, la gran mayoría de ellos sin ningún conocimiento sobre lenguajes de bajo o alto nivel, hizo que en los años 80 la prioridad a la hora de diseñar un sistema operativo fuese la facilidad de uso, surgiendo así las primeras interfaces de usuario. En los 80 nacieron sistemas como MacOS, DSOS y Windows. En los 80 también hubo otro lenguaje, pero no decidí ponerlo porque pues no es muy usado en la actualidad. En la década de los 90 hace su aparición Linux, publicándose la primera versión del núcleo en septiembre de 1991, que posteriormente se uniría al proyecto GNU, un sistema operativo completamente libre similar a Unix, al que le faltaba para funcionar un núcleo funcional. Hoy en día la mayoría de la gente conoce por Linux al sistema operativo que realmente se llama GNU Linux. Eh, Sistema operativo Linux. Hay algunas variaciones de Linux que este sistema operativo nos ofrece, como el código abierto, variedad de distribuciones, multiusuario y multitarea, estabilidad y seguridad, personalizable y mayor control de los procesos. El sistema operativo Linux sigue un diseño modular en el que es clave de sus muchas variaciones y distribuciones. Un cargador de arranque es responsable de iniciar el kernel de Linux. El kernel está en el núcleo del sistema Linux, gestionando al acceso de la red, los procesos de programación o las aplicaciones, administrando dispositivos periféricos básicos y supervisando los servicios del sistema de archivo. GNU, GNU Linux es un sistema operativo tipo Unix, lo cual significa que se trata de una colección de muchos programas, aplicaciones, bibliotecas, herramientas, desarrollo y hasta juegos. El desarrollo de GNU fue iniciado en 1984, que se conoce como proyecto GNU. GNU se usa generalmente con un núcleo llamado Linux gratis. Esto que incluía era que era gratuito, o sea, gratis me refiero a gratuito. Código abierto, seguro y multitarea, multiusuario, alto control de dispositivos, independiente, estable y sería todo. Linux 1.0 ha sido referencia en muchos aspectos comparado con las plataformas de Microsoft o Apple. En concreto, los diferentes formatos en los que se pueden presentar las aplicaciones provocaron la creación de los primeros repositorios o tiendas de aplicaciones. En este caso siempre serán gratuitas. O sea, cualquier software de Linux iba a ser gratuito, pero no se planeaba así tal cual. El Kali Linux 2.0.
Es una de las últimas versiones de una de las distribuciones de GNU Linux especializadas en seguridad y test de penetración más potentes del mercado. Este incluía un desarrollo gratuito y de código abierto basado en Debian 8, creo, que ofrece cientos de pruebas de penetración, análisis forense y herramientas de ingeniería inversa. Entre las novedades destacan kernel Linux 4.0, uso de GNOME 3 Desktop, mejora de soporte y cobertura en controlador inalámbrico, soporte a una variedad de entornos de escritorio, interfaz de usuario renovado, nuevos menús y categorías de herramientas, incluye notificaciones, soporte de Ruby 2.0 y añadir herramientas de screencasting para grabar. Este, este este Linux Kali Linux 2.0 es más para la protección contra hackers o cualquier de robo para que no se te roben la información. Linux 2.2. Hace un año los requisitos del hardware de Linux Lite eran bastante modestos, por eso es que era para que se base era un Ubuntu 12.04. Sin embargo, tras el uso de Ubuntu 14.04.01, los requisitos de Linux Lite han aumentado, siendo un equipo con unos cuantos años y el hardware limitado. Además es interesante, ya que todo esto empieza a significar que hemos superado el hardware básico de los sistemas operativos como en el Windows XP, y estaréis de acuerdo conmigo que esto significa un gran paso en el mundo de la informática personal. Linux kernel. El kernel o el núcleo es una parte fundamental del sistema operativo que se encarga de conceder el acceso del hardware de forma gratuita, de forma segura, perdón, para todo el software que lo solicita. El kernel es una pequeña e invencible parte del sistema operativo, para la más importante, ya que sin esta no podía funcionar. Todos los sistemas operativos tienen un kernel, incluso Windows 10, pero quizás el más famoso el kernel de Linux, que ahora además integrado en Windows 10 en sus últimas actualizaciones. Este núcleo de los sistemas operativos se ejecuta en modo privilegiado, con acceso especial a los recursos del sistema para poder realizar las peticiones de acceso que le va pidiendo el software que lo necesita. Además, como los recursos no son limitados, también hace de árbitro a la hora de asignarlos, diciendo el orden de las peticiones recibidas según la prioridad e importancia de estas. Una gestión muy importante y fundamental que en la mayoría de las ocasiones pasa desapercibida, aun siendo un trabajo esencial para coordinar todo el hardware con el software. Y en la siguiente diapositiva vemos cómo es la línea del tiempo desde el principio de Linux, de cómo empezó con esta persona que se me olvidó su nombre. Bueno, lo creó una persona y la persona que lo creó se llama Linus Torvalds, creo, y pues de ahí surgió el nombre de Linux. Esto sería todo y muchas gracias.